Te deseo felicidad y toda la conciencia para ser tú. Gracias por ser y estar. Estamos en Imperfecta Vida. Soy Cristabel Ramírez, psicoterapeuta, y gracias por tu existir. Hemos llegado a nuestro episodio 11. Muchísimas gracias por seguirnos, por vernos, por estar al tanto de cada uno de los episodios, por tus preguntas, por tus comentarios que tomamos en cuenta y te aseguramos que todos van a ser respondidos. Así que muchísimas gracias por este espacio de conciencia en donde el objetivo es la libertad que se necesita para esta imperfecta vida. Y hoy vamos a hablar sobre vivir incómodamente cómodo o cómoda. ¿Qué significa esto? El tema central es la aparente comodidad de vivir en el dolor conocido. El papel de víctima y victimario en donde nos colocamos, la trampa del autosabotaje y cómo salir de ahí de forma consciente. Todos nos hemos regordeado en este tipo de temas, en estos asuntos, todos, no hay quien. Les recuerdo que nosotros venimos de heridas de la infancia. En algunos momentos nuestra alma se ha sentido realmente lastimada y también ella está herida, apagando nuestro ser de luz, el ser de luz que somos. Se nos ha perdido el camino de entender, comprender y aceptar las leyes de la vida, pero también nos hemos desvinculado de saber que nosotros somos seres espirituales viviendo esta maravillosa experiencia humana en esta imperfecta vida. Así que el sistema se ha encargado de darnos la creencia limitante que mientras más te duela o mientras más sufras, más en realidad te está salvando. Y esto nada más que la mentira, nada más que la forma de manipulación y nada más que la forma de hacerte disminuir lo que tú realmente eres. Ha habido todo un sistema político, religioso y espiritual que nos ha echado la culpa, nos ha hecho sentir desconectados en vez de darnos la oportunidad de conexión y sobre todo que entiendas en creencias limitantes que hay algo malo dentro de ti, que algo sucede conmigo y contigo que no está bien, y le hemos puesto muchísimos nombres: ser mujer, ser hombre, ser latino, ser europeo, ser católico o ser cristiano evangélico o ser ateo. Le hemos puesto muchísimos nombres en el sistema: ser pobre, ser rico, ser de otra identidad sexual diferente al normal. En realidad, sistemáticamente nos han trabajado muchísimo para que tú y yo nos desconectemos del ser superior, nos desconectemos de nuestra amada tierra, que es la que nos enraiza, y eso significa que nos perdamos en la vida y, por supuesto, y lo más importante es que estemos desconectados de nosotros mismos y que nosotros creamos entonces que el dolor, el sufrimiento nos invita a ser mejores y nos va a redimir de muchas de las situaciones equivocadas que algunos de nosotros definitivamente hemos hecho. Porque pues sí, nos hemos equivocado muchas veces, y a veces bien gacho, a veces bien duro, a veces con dolo y con alevosía y ventaja. Hemos hecho cosas contra nosotros mismos y contra los demás. Sí, es verdad que muchas de las situaciones hemos sido culpables, pero en el 90% de las veces simplemente eres responsable, y sí necesitas asumir tu responsabilidad emocional en lo que haces y en lo que dejas de hacer. Esto es súper importante. La línea entre el encaminarte en lo que eres y en lo que te dicen que quieren que seas, y entre saber qué estás haciendo y no saberlo porque te dejas llevar por los demás, y asumir tu responsabilidad de todo aquello que no hiciste o que no tomaste como una decisión propia, pues te ha llevado muchas veces a estar en el momento donde has estado y en el momento donde estás ahorita.
Pero por alguna razón, atrevernos a mirar desde ese rincón profundo e incómodo nos cuesta. Decimos que queremos ser felices, decimos que queremos ser libres, decimos que queremos estar bien, pero es tan incómodo, de verdad, tan incómodo meterte a ese rincón profundo de tu mente y a ese rincón profundo de tu corazón y tu ser para poder asumir la responsabilidad de tu cotidianidad y de ti mismo. Así que hoy la invitación es que podamos estar incómodamente, sí, pero invitarte a que si entras y vuelves a transitar esa incomodidad, sueltas el sufrimiento y nos metemos a ir hacia el dolor para poder liberarlo, va a ser profundamente revelador, y cuando de verdad nos volvemos incómodos, como siempre les he explicado, hay la oportunidad de que salgas de la incomodidad que nos duele. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, de esta zona en donde decidimos sufrir, pero no nos movemos muchas veces. Hoy hablamos de vivir incómodamente cómoda. Y el primer tema a desarrollar es la zona de confort. La zona de confort que no siempre es cómoda, pero sí es conocida. Ya les explicaba que el sistema nos dice que necesitamos ser modeladores de otras generaciones y de nuestra familia, así que mientras más en apariencia seamos congruentes según lo que los demás dicen, pues estamos bien, que mientras más tengamos un trabajo, un lugar, una relación, una apariencia física segura, vamos a estar bien, y que eso es lo que le corresponde, y que incluso así vamos a lograr el éxito en todo. Y ustedes y yo podemos hablar que eso es mentira. No hay nada más lejos de la verdad que la seguridad. La seguridad que en algún momento te pone en insatisfacción, pero en esa insatisfacción cómoda. Y eso es lo que hace la zona de confort. Hay quienes se quedan en la tristeza porque no saben qué es disfrutar, porque les es tan familiar el malestar, el malestar. Y no estoy hablando solo de físico, sino estoy hablando mental, emocional, relacional, económico. Y es lo único que conocen, que la mente prefiere lo conocido antes que lo incierto. En los primeros episodios hablamos sobre la incertidumbre y no nos gusta la incertidumbre. Y el cambio hace ese proceso de incertidumbre. Entonces, cuando yo ya conozco y ya me acostumbré, y como lo dice la mayoría, si toda la vida he sido así o toda la vida me ha pasado esto y ya sé lidiar con esto, de alguna manera hay una sensación de mejor me quedo ahí. ¿Por qué? Porque lo incierto puede tener trampa, puede hacer que realmente no salga. Ahí vuelvo a recordarles que la mayoría de nosotros decimos que sí lo hemos intentado, que sí lo hemos probado y que sí lo hemos tratado. Y siempre les negocio lo mismo. No es que no hayamos hecho nada, yo sé que estamos cansados, pero ¿saben qué? Es que no terminamos las cosas, ¿no? Finalizamos los procesos, nos cerramos círculos, nos cerramos, no le ponemos punto y aparte, punto y final a las historias que tenemos. Así que lo más seguro es que tú y yo volvamos a repetir, incluso con personajes diferentes, las mismas situaciones que nos han rodeado en la vida, en la que tú y yo decimos que estamos cansados, pero que no logramos salir de ahí. Así que la zona de confort no es nada más que la zona cómoda e incómoda a la vez, pero que te favorece aparentemente porque ya la conoces, a pesar que te está causando sufrimiento y enfermedades físicas y mentales, y de repente hasta quiebras económicas o falta de éxito. Así que sal de tu zona de confort. Esta es la invitación. Vuélvete incómodamente libre al principio para poder encontrar la liberación. El segundo tema es la autocomiseración, la adicción silenciosa. Esto es la autocomiseración. La autocomiseración en los planes de
de ayuda, de autoayuda entre los 12 pasos, entre los grupos de 12 pasos. Eso es lo que más se explica. Todos los que tenemos problemas de adicciones, y que no hay nadie que no la tenga, conste, todos tenemos adicciones, aunque aparentemente sean buenas, como estudiar, trabajar, ayudar, acompañar, ahora adoptar animales. Aunque nosotros realmente creamos, al final siguen siendo adicciones, sigue siendo algo que se va de nuestras manos y que muchas veces nos trae mucho más dificultades cualquiera de estas adicciones. ¿Por qué? Porque nos trae problemas relacionales y nos trae muchísimos problemas económicos. Económicos, y no estoy hablando solo de dinero, económicos en cuanto al tiempo, al espacio que se le da a cada una de las personas y el tiempo que me brindo a mí misma como amor propio. Así que también pues hay adicciones aparentemente positivas que nos pueden estar haciendo daño. Entonces, ¿por qué les menciono las adicciones? Porque todos los que tenemos adicciones y podemos aceptarlas, entendemos que en algún momento la autocomiseración se hace evidente y que puede colaborarnos. Pobrecita yo, ¿cuántas veces hemos contado esta historia? Miren lo que me hicieron, miren lo que me pasó, miren lo que me sucedieron, miren lo que fueron capaces de hacerme. Y la más fácil de todas, cuánto yo te he amado, cuánto yo te he dado, cuánto yo me he sacrificado por ti, y mira lo que tú me hiciste, lo que tú me haces y la manera en la que me trates. ¿Ya entiendes dónde está el proceso de autocomiseración? Esa historia que va desde el juicio, lo que está pasando es que no te lleva al proceso de conciencia de cambiar. ¿Cuánto tiempo llevamos narrando un guión de nuestra vida? Siempre somos los que sufrimos, siempre somos los que nos hacen las cosas. Así que evalúa en qué zona de confort estás. Luego, ¿cuánto te autocomiseras en la vida? Es un juego que todos hemos jugado, pero de verdad a veces se vuelve tan profundo para nosotros que casi que es el pan de nuestro día y no nos damos cuenta. Pero sobre todo, ¿sabes qué es lo más importante? Que en la zona de confort nunca vas a llegar al éxito, y en autocomiseración te vas a quedar solo, te vas a quedar sola, porque hay un momento en el que por mucho que te amen, las personas van a tener que marcar su territorio, marcar sus límites e irse y dejarte solo y dejarte sola, porque no hay nadie más triste que alguien que se tenga lástima hacia sí mismo. Y en eso vamos a entrar al tercer tema, que es víctima y victimario. Yo no te voy a negar que has sido víctima y que has sido víctima. No te voy a negar ni el dolor ni el sufrimiento. No te voy a negar las heridas de la infancia. No te voy a negar las crisis existenciales. No te voy a negar los fracasos. Y no te voy a negar el desamor. Todo esto existe en la vida y sé que ha existido en la tuya y de verdad en la mía en demasía. Pero el asunto es que cuando nosotros fuimos o somos víctimas, hay una línea muy delgada en la que tú y yo podemos convertirnos en victimarias. En los episodios anteriores te he mencionado, en el resentir sobre todo, te he mencionado que sentir el resentir, hablar del resentir y tener como sentimiento el resentimiento, el rencor y el odio, lo único que hace es que te regordees en lo que está pasando y en lo que te pasó. El asunto es que aquellos que nos agraviaron lo hicieron una sola vez, lo han hecho durante algún tiempo, pero puede ser que tú te pases toda la vida en estas. Louise Hay, que ya te explicaba que es mi maestra y que en los años 76 ella ya tenía su bestseller que es Sana tu vida,
Y ella nos explicaba que todas las afecciones físicas y mentales que nosotros podemos tener se basa en esos sentimientos que nosotros tenemos de resentimiento, y que alguna vez nosotros en la vida nos hemos odiado a nosotros mismos. Alguna vez en la vida tú vas a estar deprimido por aquellas cosas que te pasaron, que te hiciste a ti mismo, más allá del trastorno del comportamiento de la depresión. Hemos estado en una depresión existencial. Entonces ella decía que tenía que ver con la historia que habíamos vivido en nuestra niñez. Por eso sanar las heridas de la infancia es de suma importancia. Pero lo más triste de todo esto es que cuando tú y yo llegamos a la adultez, nosotros mismos nos seguimos tratando como aquellas veces que nos trataron los adultos. Así que ya no son ellos los que nos están tratando, sino somos nosotros los que nos estamos tratando así, o les seguimos permitiendo a la gente y a las personas y a los que están alrededor de nosotros a que nos puedan volver a hacer sentir y tengamos que seguir repitiendo historias en donde no vamos a poder salir del estado de conciencia de víctima. La victimez es un estado de conciencia. Y del otro lado está el empoderamiento que tú puedes tener desde lo que te pasó y desde lo que sucedió. El asunto es que cuando tú sigues en un papel de víctima, hay un colateral en el que te conviertes en victimaria, que es lo que te estaba explicando. Ya no te lo hacen, sino te lo haces tú. En el episodio anterior les explicaba que el inconsciente y el subconsciente no tienen tiempo, son totalmente atemporales. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no sano mi historia personal, por ejemplo, en mi caso de abuso sexual a los 7 años, ¿qué va a seguir? Y la sigo contando desde mi herida. Lo que va a pasar es que cada vez que yo cuente esa historia, voy a volver a ser la víctima. Y en mi caso sucedió una sola vez. Incluso la reprimí, que es lo que puede hacer tu mente. No te recuerdas. Yo lo recordé incluso en mi entrenamiento de hipnosis a los 26. Mi maestro, en el que yo a esa edad ya había decidido que todo lo que hago con ustedes lo practico en mí, y yo ya me sometí a los procesos de hipnosis. Ahí mi maestro se dio cuenta de ciertas cosas que me pasaban en el cuerpo y que le pasaban a mi vida. Y averiguamos y resulta que sí fui tocada. Y miren que en pleno 2025, miren cuántos años después, que no les digo cuánto, pero algunos añitos después, ¿saben qué me di cuenta? Que yo siempre miraba a esta persona como un adulto, porque claro, yo era una niña de 7 años. Pero ¿saben qué sucedió? Que me di cuenta recién, tal vez haciendo los podcasts o no sé qué parte de lo que trabajo, es que la persona que me tocó era un adolescente, no era un adulto. Era un adolescente que también estaba en su fase de experimentación. No estaba precisamente teniendo un trastorno sexual, pero sí una experimentación. Me di cuenta que también había hecho de mi victimario, lo había hecho un acusador, lo había hecho también culpable de situaciones que probablemente, y eso no justifica el abuso, pero que no me había dado cuenta de dónde venía y cómo había sucedido la situación. Me impactó muchísimo cómo años después, de todas maneras, sin ser víctima y sin ser victimaria, puedo encontrar otras formas de entender lo que sucedió a los 7 años. Por supuesto, quiero entender esto y les explico siempre a mis pacientes. No fue a mí, no fue a Cristabel no fue a la profesional, mucho menos a la psicóloga y a la terapeuta a quien le sucedió. Le sucedió a mi niña de 7 años. Así que lo que me corresponde es ir a mi niña de 7 años, rescatarla, salvarla, sanarla, para que después se pueda modificar a través de mi adolescencia y después de mi vida sexual y cómo me siento como mujer y qué fue lo que sucedió en mí
basado a los efectos de un abuso sexual. Ir sanando desde allá para acá para poder dejar el papel de víctima y victimario. ¿Por qué? Porque en algún momento tuve problemas de acoso, tuve problemas con hombres que podían haberme abusado después de formas diferentes, no precisamente sexual. Un jefe que podía querer abusar, un acosador, ¿verdad? Alguien que aparentemente te amaba y te quería y solo entraba al proceso de utilización y no te dabas cuenta cómo pasas de víctima a victimario, como en algún momento de mi proceso sexual también equivoqué las cosas y pude haber equivocado, y eso no me lo estaba haciendo nadie, me lo estaba haciendo yo. Así que pasé, sin darme cuenta, de víctima a victimaria. Es un juego en el que muy fácilmente te enredas, pero que puedes salir. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos trabajar para entender esto. Fíjense que dentro del proceso de víctima y victimaria, quiero hablarles del síndrome del impostor. El síndrome del impostor es un fenómeno psicológico en el que una persona, a pesar de sus logros, de sus habilidades, de sus reconocimientos, de lo que ha conseguido, se siente inmerecedor de su éxito o inmerecedor de lo que los demás sienten por él. Y siempre hay un miedo muy grande, persistente en el pensamiento, que un día se van a dar cuenta que no es lo que los demás dicen que es, que siempre la pueden o lo pueden descubrir como un fraude. Esto viene también de la herida de no suficiencia que también nos dejaron las heridas de la infancia. Así que muchos de nosotros tenemos síndrome del impostor. Así que también es una parte entre volverme víctima y victimario. El siguiente tema que vamos a trabajar es reversos psicológicos. El sí que es no. El inconsciente, vuelvo a repetirles, no tiene sentido del humor, le ha quedado grabado todo lo que, sobre todo aquellas personas en las que nosotros queríamos confiar, necesitábamos seguridad, necesitábamos pertenencia, pero sobre todo amor, nos dijeron. Entonces, ¿qué pasó? Ellos nos dieron inconsistencias a nivel del inconsciente. Por una parte nos mostraban amor, pero por otra parte defraudaban la contradicción con no cumplir aquello que nos decían. O nos daban cosas, pero nos hacían sentir solos. Entonces, ¿qué pasa? En nuestra cabeza todos hemos aprendido a tener reversos psicológicos. El inconsciente guarda creencias contradictorias. Quiero sanar, pero hay un beneficio de estar enferma. Ese es uno de los más fáciles. Quiero estar sola, pero me da miedo la soledad. Quiero estar acompañada, pero luego me saboteo y saboteo mis relaciones. Le tengo miedo al cambio, le tengo pánico al cambio, le tengo miedo a cambiar de vida y tengo asuntos con el ego, demasiado orgullo, demasiada soberbia o demasiada dependencia o demasiada sumisión. Esos son reversos psicológicos que en vez de llevarnos al punto A que todos añoramos, cuando estemos rascando el punto A, ahí volvemos a sabotearnos, volvemos a hacer un reverso psicológico. Esos son procesos inconscientes. Entonces, esos reversos lo que van a hacer es que van a sabotear cualquier avance. Y ahí es donde entramos al siguiente tema, que es el autosabotaje. No hay nadie que nos haya autosaboteado. ¿Cuántos chicos, cuántas chicas hicieron la universidad perfecta, los estudios perfectos y a la hora de graduarse fallaron? O no hacen la tesis, que por cierto es un problema, pero eso no quiere decir que no haya pasado, o pierden sus privados, o simplemente se enferman, o puede suceder un accidente que paraliza el proceso de ir a la vida. Pues esto lo podemos llamar como autosabotaje. Cuando después de haber encontrado a la persona
no perfecta, esa no existe, pero la persona ideal para acompañarnos en la vida, en este momento de nuestra vida, hemos saboteado a través de nuestros procesos inconscientes, de reversos psicológicos, de víctima victimaria, de no salir de la zona de confort, pero sobre todo del miedo al fracaso, nos va a llevar a hacer un verdadero autosabotaje. Entonces, de verdad, a veces no nos sentimos dignos del bienestar que nos merecemos. Entonces, el autosabotaje es una forma de evitar el fracaso, evitando el éxito. ¿Y qué pasa? Lo que hacemos es quedarnos en los intentos, quedarnos en probar y quedarnos en intentar. Ahí es donde entra precisamente este proceso. Así que les dejo la reflexión. ¿Qué están haciendo ustedes de esto que hemos platicado y conversado hasta este momento? ¿En dónde se ven ustedes espejeados? ¿Qué es lo que ustedes mayormente hacen? Todos jugamos estos juegos, como les explicaba, pero hay alguno de estos que es nuestro favorito. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿A quién o a qué le estás echando la culpa? ¿Estás responsabilizando de aquello que pudo haber sido hace mucho tiempo y que ahora te lo estás haciendo tú? Hay relaciones que toca sanar y ojo, esas relaciones que necesitas sanar, no precisamente necesitas tener a esa persona enfrente, pero antes de que esto suceda, necesitas hacer tu análisis para saber en qué estás cómodo, en qué parte estás cómoda de la vida, que aunque dices que quieres cambiar, que aunque dices que quieres ser feliz, que aunque dices que quieres éxito y aunque digas que quieres mucha abundancia y mucha prosperidad, no está pasando en tu vida porque no estás sabiendo salir de tu zona cómoda de cada uno de los aspectos que están. Así que ahí te dejo la reflexión fuerte, pero te aseguro que si lo logras, vas a irte con aviada para poder entrar a procesos de sanación. Y hoy queremos volver a agradecer a Estudio Avance por el que estamos aquí y te invito a que los encuentres y te contactes con ellos. Si tienes un sueño de un podcast, si necesitas una página web o quien lleve tus redes sociales, ellos son la mejor opción en Guatemala. Estudio Avance. Hoy también te quiero invitar a que te adentres a otra clase de sanación. Y hoy quiero hablarte de Taquiones Guatemala. Entonces, los taquiones son la sanación en energía cuántica rápida, segura, eficaz, donde te trabaja desde la parte espiritual, energética, corporal y material. Así que te invito a que me pidas información, que te mande información sobre los hermosos taquiones que puedes utilizar, que son cristales de sanación, pero también para las sesiones de taquiones en el cubo, que quiere decir que puedo tenerte y que pueden ser terapias a distancia sobre todo y que puedas hacer un reconocimiento nuevo de ti de una mejor forma. Lo que más me gusta de esta sanación de los taquiones es que puedes ayudar a otras personas sin que otras personas lo sepan o otras cosas, incluyendo negocios, incluyendo tus animales de compañía. Puedes hacer sesiones a nivel de física cuántica con el cubo taquión sin que precisamente ellos estén enterados. Así que si tú tienes en algún momento un hijo en adicciones, un hijo en alcoholismo, un negocio que no está yendo bien y que realmente no sabes por qué, algún animal de compañía que está pasando por procesos de enfermedad, pues el cubo taquión y los taquiones pueden ayudar muchísimo porque es una energía que es universal, que es del universo y que puede entrar. Así contáctanos para que nosotros podamos darte mucho más información. Y si quieres un proceso terapéutico, si tú ya estás listo para poder adentrarte a tu vida, para poder entrarte al camino de sanación
de perdón y de autoperdón y de aprendizaje sobre ti, pero sobre todo llegar al amor propio que puede ayudarte, pues está Servicios de Terapia Integral. Están nuestros modelos de terapia que son basados en tus necesidades particulares, así que contáctanos para hacer tu sesión de psicoterapia. Bueno, pues seguimos con el tema. Y entonces mi recomendación para este episodio es el libro Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate. Y él dice, el libro dice que es una obra profunda que revela cómo las emociones no expresadas y el autosabotaje silencioso afectan nuestra salud. Todos nosotros hemos tenido traumas. El libro habla de eso. Y muchas veces nosotros como adultos también hemos disminuido o minorizado lo que nos pasó de niños, como una forma de defensa, pero él nos explica, como les decía yo anteriormente, que no es a nosotros a quien le pasó a nuestros yos anteriores, tu niño, tu adolescente, tu joven adulto, y que está saboteando el momento presente que tienes a pesar de todos los conocimientos, a pesar de los esfuerzos que haces y de las inversiones que has hecho en ti. Entonces, este libro puede ayudarte a abrirte a que puedas entender un poquito más sobre el trauma y que puedas entender qué es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre te invito a que te hables a ti mismo, que te conviertas en el observado y en el observador. O sea, que puedas observarte desde ti mismo, puedas venir y clarificar tu historia, puedas ir para atrás y puedas darte cuenta qué es lo que está sucediendo, cómo te contaron las historias y realmente cómo pudieron haber sucedido. A veces tenemos a nuestros padres y podemos ir francamente a preguntar directamente las dudas que tienes para que ellos te expliquen cómo ellos los vieron. A veces los hermanos también nos dan una perspectiva diferente de cómo lo viví yo y de cómo lo vivieron los demás. Siempre te cuento que mi mamá nunca fue la mamá que yo tuve, la mamá que yo tengo, la mamá que ya se fue, no es la mamá de mi hermana. No es la mamá de mis 4 hermanos. Ellos tuvieron una mamá diferente. Y a veces hablar de mi mamá y entendiendo a la mamá de ellos, puedo entender la parte de mi historia que a mí me corresponde. A veces tenemos la oportunidad de hacer esta relación franca para poder hacerlo, pero sobre todo te invito a ti a que te conviertas en el observador y en el observado, que puedas hablarte. Y eso, hazlo con nombre propio. Háblate con nombre propio y lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque necesitas entender quién es tu victimario, qué es lo que tú te estás haciendo. Y te dejo una de mis frases, de las frases que yo he podido entender en mi vida, y dice: hoy dejo de ser enemiga de mí misma. Hoy me permito habitar lo nuevo, aunque duela. Estoy lista para salir del lugar donde solo sobrevivo. Vivir incómodamente cómoda quizás sea uno de los mayores engaños del alma, porque no nacimos para aguantar, no nacimos para sufrir, pero sí existe el trauma y existe el dolor. Eso no te lo voy a negar. Pero quedarte ahí, lo único que va a pasar es que te vas a enquistar y probablemente ibas a ser la orquídea más hermosa, probablemente ibas a ser el médico más exitoso, probablemente simplemente ibas a florecer para que todos los demás veamos tu florecimiento, y lo que estás haciendo es estancándote. Así que si algo ya te incomoda, por favor, haz cambios. A veces necesitas podarte. Haz una muy buena poda para poder empezar a brillar de nuevo. Hasta el último momento de nuestra vida y hasta en el último aliento de nuestra vida, el cambio existe. Yo te invito a que antes que sea tu momento de partir, porque todos, sin excepción, vamos a morir. Incluso hemos muerto muchas veces, pero vamos a morir a esta vida y a este cuerpo. Antes que eso pase, cambia. Antes que eso pase, transfórmate.
Antes que eso pase, perdónate, pero sobre todo, libérate. Así que gracias por llegar hasta aquí, por darme la oportunidad de llegar a ti para que puedas mirarte de enfrente. Y sobre todo te invito a nuestro último episodio de esta temporada, que va a ser un regalo íntimo para cada uno de nosotros. Gracias por tu caminar junto a mí, por muchos años, por mucho tiempo, y los nuevos que están llegando a esta divina comunidad. De verdad, gracias por tu existir y nos estamos viendo en el último episodio de esta temporada.